Listo, muchas gracias. Ok, entonces vamos a comenzar. La semana pasada habíamos quedado en la parte de los enfoques. Entonces, igual las preguntas que vayan surgiendo, por favor, pues intervenir con su micrófono o a través del chat. Yo acá tengo pendiente el chat para irlas resolviendo. Entonces, habíamos quedado en esta parte, los tipos de enfoque, ¿cierto? Que de acuerdo al libro de metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri, debemos tener en cuenta esta parte. Primero tenemos un enfoque cuantitativo, cualitativo y mixto. El enfoque cuantitativo, lo que se sugiere normalmente es que se trabajen en eh, ciencias naturales, ciencias aplicadas, ciencias exactas. En este caso sería ¿cómo se llama? Nuestro norte a seguir, digámoslo así. La otra parte, que es el enfoque cualitativo, se recomienda más para las ciencias sociales, las ciencias económicas, políticas, administrativas, pero no quiere decir que un ingeniero de sistemas no pueda hacer un estudio cualitativo, o no puede decir que un médico o un psicólogo no haga un estudio cuantitativo, pero normalmente se tienen esas directrices, digamos, bien marcadas en esa parte, porque lo nuestro, desde nuestra área, es verificable, es demostrable, ¿sí? Es cuantificable. Muchas veces un estudio a nivel de política no puede ser fácilmente demostrable, porque a nivel de esa influencia, lo que yo puedo dar es datos cualitativos, un aproximado o hipótesis que se pueden tener en cuenta. Y lo último es un enfoque mixto, ¿cierto? Que es cuando trabajo de los dos. No importa en qué medida, puede ser más del enfoque cuantitativo que cualitativo, pero pues se tiene que demostrar que esté involucrado los dos. Eso sería básicamente para comenzar en este momento, ¿sí? Para recordar algo de la clase anterior. Entonces, en este caso, Roberto Sampieri nos muestra cuáles serían esas fases ideales y esa correcta relación para el desarrollo de un proyecto cuando se trabaja de forma cuantitativa. Entonces, él nos dice que debemos comenzar por una idea. ¿Cuál es la idea que ustedes quieren hacer? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿A dónde quieren apuntar, cierto? A partir de eso planteamos un problema donde debemos describirlo y formularlo. No siempre una pregunta, problema, como vamos a ver ahorita, debe ser algo negativo, puede ser algo positivo que queremos demostrar, ¿listo? A partir de eso, lo que vamos a comenzar a hacer es entrar a nuestra tercera fase, que es esa revisión de literatura, el estado del arte, el marco referencial, que esto nos ayuda enormemente a determinar si es viable o no es viable esa idea que tomamos acá, ¿sí? Entonces, digamos que esta fase 3 es como la más importante, porque ustedes aquí se van a dar cuenta si realmente lo que están haciendo acá sirve o no sirve. ¿Por qué va a servir o no va a servir? Porque si ya tengo muchos estudios, quiere decir que básicamente voy a estar hablando de algo que ya hablar. Con otras palabras, que voy a inventar la rueda, donde ya está inventada, pero yo le puedo dar un uso diferente. Entonces, ahí ya debo volver a plantear aquí mi idea, reformularla, replantear mi planteamiento del problema, ¿cierto? Y continuar trabajando. ¿Sí? Esta es una fase supremamente importante, porque nosotros podemos tener una idea bien definida, un planteamiento de problema bien definido, pero si aquí observamos en esa búsqueda exhaustiva de documentos científicos y demás, que no está adecuado, no nos serviría de nada. ¿Listo? Viene con nuestra parte que visualizamos el alcance del estudio. ¿Hasta dónde queremos llegar con esta actividad? ¿Qué queremos hacer? ¿Sí? Entonces yo quiero hacer un estudio o quiero trabajar sobre la utilización de la rueda. Ah, bueno, pero yo quiero que esa rueda determinar cómo se puede utilizar en la ingeniería mecatrónica, eh, utilizando, utilizándola para personas invidentes. Ah, bueno, yo ya estoy definiendo a dónde quiero. La rueda existe, sí, ya existe. Pero es que quiero demostrar cuál es ese uso que le puedo dar o potenciar. A partir de esas 4 fases llegamos a la elaboración de la hipótesis. Puedo elaborar una o muchas hipótesis, pero siempre debo tener una principal y las otras secundarias. Entonces, esas hipótesis son como verdades no comprobadas, podríamos decir así. Entonces, yo le puedo decir, es que la solución para el problema de la violencia en Colombia es meter a todos los bandidos a la cárcel. Listo. Entonces, si eso es cierto,
A través de mi proyecto lo voy a poder comprobar. Si no, entonces tengo que replantear la hipótesis. Puede ser que la hipótesis esté mal planteada, ¿sí? En eso también tenemos que tener cuidado. Y esto es un proceso secuencial, un proceso cíclico, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. A partir de eso, entonces ya vamos a desarrollar ese diseño de la investigación. Vamos a conocer cómo se hace un diseño de una investigación, qué modelos estadísticos podemos tener y demás. A partir de eso, como nuestro enfoque es cuantitativo, vamos a definir cuál es la selección y la muestra. Entonces nosotros definimos la población. La población van a ser los habitantes del municipio de Chiquinquirá y la muestra van a ser los habitantes del barrio La Reina, ¿cierto? Entonces, mire que tomo una población grande, pero tengo una muestra representativa. Esto lo hace mucho ¿cómo se llama? El DANE. El DANE cuando dice que va a hacer un estudio estadístico y demás, ellos no van a los 32 municipios, a los 1.103 municipios y entrevistan a los 49 millones de colombianos. No, ellos lo que hacen es tomar una muestra representativa de la población, que en este caso sería las grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, que son como que donde más se alberga la cantidad de ciudadanos y les puede dar entonces una muestra significativa para poder dar una información. Entonces, siempre esas muestras y ese tratamiento estadístico va a tener ¿cómo se llama? Un margen de error, que es lo que debemos tener en cuenta. Nuestra estadística siempre va a tener un margen de error. Por eso, a pesar que la estadística es una ciencia que se deriva de las matemáticas, no es una ciencia exacta, ¿sí? Porque en este momento yo podría decir, somos 17 personas en este momento. Entonces yo hago una pregunta, ¿quién de ustedes tiene carro? Entonces 15 personas responden que tienen, pero resulta que una de esas 15 personas dice que tiene 3 carros. Cuando yo hago el análisis estadístico, yo voy a decir uno de, eh, uno de cada 2 estudiantes en el segundo semestre de Ingeniería de Sistemas y de Tecnología en Sistemas tiene carro. Pero eso no es verdad porque hay personas que no tienen, ¿sí? Pero hay otras que tienen de más. Entonces, se observan de pronto ese margen de error que puede haber, ¿sí? No quiere decir que la información esté errónea, no, que hay un margen de error cuando se está hablando en esa parte. Listo, vamos con la recolección de datos. ¿Cómo se debe hacer esa recolección de datos? Aquí definimos cuáles son las técnicas de recolección de información más idóneas, cuáles son los métodos de recolección, diseñamos los instrumentos de recolección de información para poder mostrar la información que necesitamos. Y a partir de todos esos instrumentos que desarrollamos, lo que vamos a hacer es un análisis estadístico de los datos. Entonces, que es cuando, por ejemplo, yo digo, listo, el homicidio en Colombia se incrementó un 12%, significando un aumento de 30 casos en las principales ciudades del país. Ese puede ser un análisis estadístico de un dato, ¿sí? Ahí utilizamos las medidas de tendencia central y no central vistas en clases de estadística. Algunos de ustedes en sus colegios ya lograron ver esos temas, aquí también lo van a ver durante la formación. Entonces, en este caso, acá lo que ustedes van a hacer es determinar cómo se llama ¿cómo se llama? ¿Cómo diríamos acá? Esos datos a través de estas medidas de tendencia central o no central, que la moda, la mediana, los cuartiles, deciles, percentiles, ¿sí? Pero no los vamos a llamar así, ¿sí? Nosotros le damos es una interpretación. Si yo hablo que la media es el promedio, entonces el promedio de notas del grupo de segundo semestre es tal. Sí, ahí estoy haciendo un análisis de datos. Y por último, lo que hacemos es entregar ese informe final con todos los resultados. Esa sería las fases ideales para ¿cómo se llama? Nuestro desarrollo de un proyecto desde el enfoque cuantitativo. Listo, ahora vamos a ver cuál es el enfoque cualitativo, cuáles son esas fases del enfoque cualitativo, ¿cierto? Entonces tenemos que parte también de una idea, va hacia una fase,
va a un planteamiento del problema, viene la inmersión inicial del campo. Pero miren que todas estas fases, a excepción de la idea, ¿cierto? A excepción de esta, se basan en un marco de literatura existente. O sea, yo aquí en este momento lo primero que debo hacer es leer, es buscar toda esa información, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Eso es lo que tenemos que hacer. A diferencia del otro. El otro sí nace meramente la idea y comenzamos la construcción desde cero. Aquí para nacer de esa idea necesito tener una literatura para poder trabajar con eso. Y todo se basa en esa literatura. Entonces, para plantear el problema necesito estar basado en la literatura. Para hacer una inmersión inicial en el campo, debo estar basado en la literatura. Para hacer una concepción de ese campo de estudio, de ese diseño que voy a afectar, tengo que estar basado en la literatura, ¿sí? Aquí también hay recolección de datos, pero ya más a nivel de datos cualitativos, hay análisis de datos, hay interpretación. Miren que aquí interpretamos. Y también se debe elaborar un resultado o un reporte de los resultados obtenidos. Pero todo basado en qué? En esta partecita acá. Entonces, si observamos esa diferencia que aquí en este caso, o en esta parte, es secuencial y partimos de esa idea que se nos ha ocurrido para poder trabajar. Mientras que en esta, todo tiene que ser en marco a lo que ya existe. Podríamos decir que el enfoque cualitativo se enfoca es en cosas ya estudiadas y el cuantitativo pues, busca es promover nuevo conocimiento, ¿sí? Esa podría ser, ¿sí? Esa podría ser una opción para que ustedes tengan presente. Bueno, vamos acá con la siguiente. Por el momento, ¿tenemos alguna duda, pregunta, inquietud? Bueno, creo que no hay dudas, continuamos entonces. Acá tenemos un cuadro sinóptico, un cuadro donde se enmarcan las diferencias entre estos enfoques. Entonces, en primera medida tenemos que, de acuerdo a las dimensiones, tenemos los marcos generales de referencia de los puntos de partida y la realidad que se va a estudiar. Entonces, en el caso del enfoque cuantitativo, ¿cierto? Tenemos la corriente del positivismo, el neopositivismo y el pospositivismo, ¿cierto? Y en este caso el punto de partida es que hay una realidad que conocer. Esto puede hacerse a través de la mente, de esas ideas que nos surgen a nosotros para solucionar problemas. Además, existe una realidad objetiva única en el mundo que es concebido como externo al investigador. Yo no estoy inmerso directamente en ese mundo, ¿sí? Puedo ser parte de ese mundo, pero no estoy directamente inmerso. Mientras que en el enfoque cualitativo ya vamos con la fenomenología, el porqué de los fenómenos, el constructivismo, el naturalismo, interpretatismo. Entonces, en este caso, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, esos enfoques que podemos direccionar para tener presente en cada una de las actividades. Aquí hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. Miren que volvemos a la palabra de interpretar, ¿cierto? Eso lo tenemos que tener muy presente. Después, entonces vamos con que existen varias realidades subjetivas, más no objetivas. Lo objetivo es del enfoque cuantitativo. Varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre los individuos, entre las culturas y los grupos que se estén analizando. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo, no objetivo más, sino relativo. De ahí de que estos estudios sea, por ejemplo, la filosofía, las ciencias sociales, donde la filosofía yo no puedo comprobar muchas de esas cosas. Son teorías, son estudios que yo puedo hacer a partir de preceptos teóricos que pude encontrar. Y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Por eso muchas veces esos estudios, esos análisis sociales, políticos, los entienden personas que están dentro de esa área. Mientras que el cuantitativo no, el cuantitativo como necesito conocer es de ciencias exactas o matemáticas, pues es un poco más fácil de interpretar y de conocer. Listo, entonces, ¿qué tenemos acá? Básicamente nuestros proyectos de investigación, ese proyecto de investigación que estamos iniciando en Proyecto Integrador 1, inicia con
¿Cuáles son las ideas? Entonces, esa va a ser la primera tarea donde nosotros vamos a empezar a mirar cuáles son las ideas de nuestros proyectos o qué queremos hacer en este momento. Para plantear una idea de un proyecto debemos tener en cuenta que este debe ayudar a resolver problemáticas, aportar conocimientos y generar nuevos interrogantes. Además de ser novedoso, alentador, que genere emoción para los investigadores y para el grupo de investigación y que sea inspirador. ¿Sí? Como les decía, yo puedo, la rueda ya está inventada, pero yo puedo darle un nuevo uso a esa rueda. ¿Sí? Entonces ahí es donde viene con la parte novedosa. ¿Listo? Entonces, a partir de eso, esas ideas deben acercarnos a una realidad, que puede ser objetiva, en el caso de nosotros, como lo vamos a trabajar, subjetiva, en el caso del enfoque cualitativo, o intersubjetivas, que es en el enfoque mixto, ¿sí? Pero recordemos que nosotros vamos por esta parte, el enfoque cualitativo, ¿sí? Ahí donde debemos tener presente esa parte, que nos enfocamos o nos vamos por esa actividad, o el tipo de enfoque cualitativo, ¿sí? Para que lo vayamos teniendo presentes en las actividades que vamos desarrollando y que dentro de las actividades ustedes sepan conocer y sepan identificar los estudios y los tipos de estudios que vamos a hacer y que ustedes van a estar desarrollando en este momento. Listo. A partir de esos enfoques que hemos definido, de partir esas ideas, de participar en esas ideas, tenemos unas fuentes, que es factor importante, preponderante en este caso, que debemos tener presente. Entonces, lo primero es que vamos a tener experiencias, podemos a partir de experiencias plantear ideas, ¿cierto? A partir de materiales escritos, de estudios que ustedes encuentran, de videos, de las redes sociales también podríamos hablar de eso, de materiales audiovisuales, lo que les decía de las redes sociales como YouTube, ahí vamos a tener en cuenta esa parte. Sí, David, la presentación, bueno, vamos a hacer una pausa acá con algo que nos dice David en el chat. Él nos dice que si la presentación está en Ágora, sí. Y ojo porque todo el material, ahí ustedes están viendo en mi pantalla, todo el material, como les dije de la clase anterior, está en Ágora. Entonces, ustedes deben mirar, me imagino yo que todos están matriculados, porque he hecho la pregunta en el grupo y nadie me ha indicado lo contrario. Entonces, ahí está el libro que debemos ir leyendo, ahorita les voy a decir cómo vamos a ir leyendo ese libro, la guía cátedra, las actividades evaluativas, el formato del anteproyecto que vamos a adelantar y el reglamento de modalidades de trabajo de grado, que fue un tema que vimos en la primera y segunda clase más o menos, ¿sí? A modo general. Entonces, acá tenemos lo de la clase introductoria, la segunda clase que estamos viendo ahorita, que nos quedó pendiente de la semana pasada, y el tema de la tercera clase. Aquí está un video de cómo plantear el problema de investigación y de cómo adelantar un planteamiento. ¿Listo? Entonces, todo ese material, lo ideal es que ustedes lo estén revisando constantemente en el aula, porque ahí va a estar, aspiro yo que máximo una semana ya va a estar planeadas todas las unidades. O sea, ustedes aquí en todas estas unidades ya van a conocer todo. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Vamos a continuar por acá entonces. Listo. Tenemos entonces que esas fuentes las debemos ir consultando. Todo tipo de fuentes deben ser consultadas y deben ser revisadas de forma adecuada. ¿Qué pasa? No todo lo que encontremos nos puede servir para nuestro proyecto. Y ahí es donde siempre se sugiere que en los estudios de investigación nunca se relacione nada con Wikipedia. Wikipedia es una fuente de información bastante grande. Yo encuentro muchísima información ahí. Pero entonces, al ser una fuente abierta, vamos a permitir aquí mostrarles. Si ustedes observan, esta parte de Wikipedia nos puede brindar muchísima información, pero si yo cito que fue tomado de Wikipedia, me va a restar valor científico mi trabajo, porque Wikipedia yo lo puedo editar. Si ustedes observan aquí en esta parte, yo puedo editar lo que está en Wikipedia y puedo colocar cualquier cosa que se me venga a la cabeza y voy a estar dañando el estudio de alguien. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que debo hacer?
irme a la parte final, donde vamos a tener una bibliografía la cual fue consultada. Y en esta sí podemos basarnos. Entonces yo ya puedo buscar el libro de John Barrow, que son las teorías de todo el tiempo, preguntas de la última generación, ¿cierto? Y ahí sí voy a poder, porque mire que, por ejemplo, en este caso de un libro, sí tiene un ISBN, ¿cierto? Entonces, eso lo debemos tener en cuenta. Por acá Diego nos dice que, que encontramos un logo con el nombre de nuestra empresa, se puede poner. No, Diego, porque si ese logo está registrado, ustedes estarían cometiendo una falta que se llama defraudación patrimonial de los derechos de autor, porque ese logo ya está registrado. Eso es como si yo en este momento le colocara a mi empresa Kelos y utilizara la K que identifica este producto. Entonces, no. No, en ese caso de que lo coloco en la bibliografía, no, porque el logo ya es creación propia. Entonces, usted lo que está haciendo es copiar una empresa. Entonces, no se podría en ese caso, ¿listo? En esa parte sí no es, no, normalmente en las imágenes deben ser de autoría, ¿listo? Sí, señor, hay que diseñarlo. Hay que diseñarlo y en eso de los logos es bueno tener mucho cuidado con eso, porque ya hay marcas registradas y lo que podríamos tener en ese caso sería un proceso administrativo penal por utilizar eso. Imágenes reales, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en proyectos, yo lo que voy a propender es que por todas las imágenes, tablas y demás, utilizarlo. ¿Sí? Entonces yo voy en la documentación que estoy haciendo en mi proyecto, tomo fotografías, diseño cuadros, diseño tablas y demás, pero todo debe ser mío. El nombre no, no, porque en este momento también, incluso eso ya sería, podríamos decir, que ante la ley lo podríamos tomar como una estafa o una suplantación. Yo no le puedo poner en este momento una empresa Unisangil, porque Unisangil ya está legalmente constituida y Unisangil, el representante legal, me podría demandar a mí por estar haciendo eso. Porque yo voy a decir que Unisangil le pongo a mi empresa de vender pollos, pero es que estoy utilizando el nombre. Por eso es que deben tener mucho cuidado con esa parte, ¿sí? Incluso, aquí hay algo como chistoso, jocoso en esa parte. Este comediante que sale en Sábados Felices, para aquellos que pronto en ese programa lo han escuchado, que le denominan Piroberta, o que se hace llamar Piroberta, él tiene registradas todas esas frases que él utiliza para sus chistes. Y uno dice, pero como tan, a mí me pareció esa idea como tan chistosa, porque decir que patentó y registró la frase de, bueno, unas frases que utiliza, se me escapan ahorita cuáles son, pero todas esas frases que él utiliza para hacer humor las tiene registradas y las tiene registradas a su nombre. O sea que cualquier persona no puede utilizar esas frases, ¿sí? Entonces, si las utilizan, tendría problemas. Incluso ese señor, no recuerdo el nombre, él podría demandar a aquella persona que utilice sus frases sin su consentimiento, para que tengamos en cuenta hasta dónde llega toda esa parte, ¿vale? Entonces vamos a continuar por acá. Y nos dice por acá Diego, listo, pensar en todo el plan. No, sí, es que todo tiene que ser nuestro. Es un proyecto de novedad. No quiere decir que no podamos basarnos en estudios que ya se hayan hecho. No, porque para eso están los estudios, pero yo debo darle el criterio. Perdón, el criterio no, sino el reconocimiento a esa persona. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, a partir de esto acá que debemos tener presente. Necesitamos comenzar a trabajar con esas ideas. ¿Cuáles son esas ideas que vamos a plantear? Aquí podemos tener en este momento una gran cantidad de ideas. ¿Que todas sean posibles? Sí. ¿Cuál es lo que debemos tener bien en cuenta? Es la delimitación, hasta dónde queremos llegar con esas ideas. ¿Listo? Entonces, en primera medida, para plantear esas ideas debemos tener en cuenta 5 aristas supremamente importantes. Primero, la inspiración. ¿Qué queremos hacer nosotros? ¿Vale? Por acá nos dice David, ¿se podía colocar imágenes como de simulación animadas? David, eso es relativo. Si yo, por ejemplo, yo puedo tomar esta imagen que tengo acá y la tomé, ¿cierto? Y la tomé del libro de Metodología de la Investigación de Roger Pressman. En este momento yo la estoy tomando porque él hace una conceptualización ideal
para el tema que debemos tratar, ¿sí? Entonces yo en este momento le estoy reconociendo a este señor, a Roberto Hernández Sampieri, que lo que él está haciendo fue un estudio muy acertado y que yo lo estoy utilizando para transmitir conocimientos, ¿sí? Yo estoy tomando esa imagen, o sea, yo copié esa imagen y la estoy en este momento mostrando a ustedes, pero estoy haciendo referencia a que esa imagen no es mía, no es de mi creación, sino que la tomé prestada en este momento, respetando sus derechos de autor, al señor Roberto Hernández Sampieri, ¿sí? Entonces, por acá nos dice, para representar, por ejemplo, una división de la empresa, exactamente. Sí, yo puedo tomar, digamos, hay imágenes que puedo estar tomando, por ejemplo, que la pirámide de Kelsen, cuando hablamos de la estratificación jurídica, o que la pirámide de las necesidades de Maslow, donde nos dicen que ¿cómo se llama? Que debemos tener presente eso. ¿Listo? Yo puedo utilizarlas. Me dice que animadas, pero Diego, ¿cómo yo coloco una imagen animada en un documento en Word, por ejemplo? En un documento en Word no se va a ver la imagen animada. ¿Sí me hago entender en esa parte? Perdón, Diego, no, David. Ah, pero ojo, una cosa es imagen animada y otra cosa es 3D, ¿sí? En ese momento yo tengo una imagen plana de lo que tenemos en ese caso, pero en ¿cómo se llama? En lo otro, lo que vamos a tener es un modelamiento. A eso que usted está apuntando es un modelamiento. ¿Listo? Porfa, compañeros, alguno, es que creo que en el grupo un compañero está escribiendo que sí hay clase, le informan por favor que sí, que toda esa notificación ya deben estar en el correo y que ya llevamos media hora de clase. Porfa, muchas gracias. Listo, me dice por acá como estilo de anime. Todo es relativo, David. Si mi estudio, por ejemplo, si mi estudio va a ser la influencia de los videojuegos en la educación de niños con dificultades cognitivas, por ejemplo, yo puedo tomar algunos animes. Entonces yo puedo tomar el videojuego de Halo, de Call of Duty, de FIFA, de PES, de cualquier videojuego. Y empiezo a mostrar y empiezo a tomar que esas imágenes, cómo influyen en eso, ¿sí? Entonces, o sea, esto todo depende del estudio, porque en un estudio que yo haga para reconocer un estudio sobre la mortalidad del virus, del COVID en Colombia, pues las imágenes con estilo de anime no vendrían al caso. Sí, entonces todo depende del contexto en el que estemos trabajando. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. No sé si quede ya más claro, David, esa parte. Entonces, bueno, lo que yo les decía en primera medida, sí, por eso. En ese caso, por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio del COVID, podría ser una imagen del virus, cómo se representa el virus, ¿sí? Les podría ser, pero todo es, vuelvo y digo, todo es relativo, dependiendo de lo que tengamos que hacer. Bueno, entonces, venimos acá con la inspiración. Aparte de tener, digamos, la idea inspirada en nuestro conocimiento, en esa necesidad, en esos gustos personales. Si a mí me gustan los videojuegos, yo puedo hacer un estudio sobre los videojuegos y ya debo definir es hacia dónde quiero apuntar ese estudio, ¿vale? Tenemos esa oportunidad, surge por facilidad de podernos indagar o poder indagar sobre el tema, ya sea con un familiar, con un conocido, con un docente, a través de internet, a través de un libro, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces yo miro, venga, ¿qué se ha hecho con respecto a los videojuegos en la educación? Y comienzo a buscar a ver si mi idea puede ser factible o no, o si ya existe. ¿Listo? Tenemos acá la conceptualización, que básicamente es detectar un fenómeno o problema de investigación que requiere indagarse en profundidad. Entonces yo ya me inspiré, me surgió una idea, estoy mirando y es oportuna, sirve. Ahora miro en dónde puedo enmarcar esa idea. Sí, la puedo orientar hacia esta parte, hacia esta parte. ¿Listo? A partir de esto, entonces tenemos ya la necesidad de resolver una problemática. Sí, entonces, cuando se requiere solucionar, yo quiero que se mejore la educación inclusiva.
Entonces, a partir de esa educación inclusiva, quiero hacer un estudio donde demuestre que los videojuegos ayudan a las personas con dificultades de aprendizaje, con algún problema de discapacidad mental, a que puedan estudiar con niños, entre comillas, porque eso está mal dicho, niños normales, ¿sí? Porque pues todos somos normales, pero pues ellos tienen una condición especial, ¿listo? Entonces ahí tendríamos que tener en cuenta eso. Y esa necesidad de cubrir huecos de conocimiento. O sea, venga, realmente lo que yo estoy planteando en ese caso, sí se puede o no se puede. Listo, por acá nos dice David, la empresa tiene que estar registrada en la base de datos del planeta para que pueda... No es tanto la base de datos, lo que pasa es que en cada país hay entidades que regulan eso. En Colombia es la Cámara de Comercio. Entonces, todas las empresas legalmente constituidas deben estar registradas allá. En otros lugares del país, pues habrán entidades que hagan esa actividad. No sabría decirle a nivel mundial cuáles son las actividades. En Colombia sí es la Cámara de Comercio. Entonces, ¿uno cómo sabe si la empresa puede existir o no? Uno debe ir, por ejemplo, en el caso acá de Chiquinquirá, a la Cámara de Comercio, seccionar Chiquinquirá y decir, listo, venga, yo quiero crear una empresa. El nombre de mi empresa es este. Entonces uno hay consulta y le dicen, bueno, esa empresa no existe. Puede crearla, puede tomar ese nombre. ¿Sí? Eso es como, digamos que el nombre de la empresa vendría siendo como el número de cédula. El número de cédula es solito, de uno, ¿sí? Yo en mi nombre sí puedo tener homónimos, pero en el número de cédula es único. Así debe ser ese nombre de empresa. ¿Listo? Nos dice, si son reales que están registradas no se podría usar, digamos en Colombia. Sí, claro, no, obviamente no. Pero es que vuelvo y le digo, David, de pronto se está yendo hacia otra parte. Todo depende del estudio que usted vaya a hacer. Yo interpreto por las preguntas que usted hace que el proyecto que usted desea hacer es creación de una empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Si usted va a hacer ese proyecto, entonces ya tendríamos que mirar cuáles son las aristas, los temas y todo que debe tocar, ¿vale? Pero todo depende de lo que vayamos a hacer. La respuesta, digamos, o sea, esta información de empresas no va a ser idónea para una persona que quiera trabajar proyectos en la parte de educación o en la parte de salud o en la parte de inclusión tecnológica, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo es relativo. O sea, lo que a mí me puede servir para mi proyecto, a David, a Andrés Felipe, a Angie Paola, a Byron, a Carlos no le pueden servir. Le puede servir medianamente a Carlos o a Dani Vanessa le puede medianamente por allá aportar, ¿sí? Entonces, todo depende del estudio y del alcance que vayamos a definir. Entonces, vamos a tener en cuenta acá por qué se va a hacer nuestro ejercicio, uno de los ejercicios que debemos cumplir hoy, que lo ideal sería dejarlo hecho hoy. Entonces, vamos a mirar el ejemplo de una idea, de cómo plantear esa idea. Entonces, acá nos dice, una joven llamada Mariana, al reflexionar acerca del noviazgo, puede preguntarse, ¿qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y satisfactoria para ambos? Esa es una pregunta que esa persona se está haciendo. Yo puedo hacer un estudio a través de esa pregunta. Pues mire que ya es una pregunta normal que no se puede hacer y la puedo convertir en un estudio. Y decidí llevar a cabo una investigación que estudie los factores que intervienen en la evolución de los noviazgos. Sin embargo, hasta este momento su idea es vaga y debe especificar diversas cuestiones. Tiene una idea ya definida, pero bueno, ¿hasta dónde va a llegar o a dónde quiere llegar con esa idea? ¿Listo? Entonces dice acá, si piensa incluir en su estudio todos los factores son muchísimos. O sea, son muchísimos los factores que van a influir en las relaciones interpersonales. Entonces, en el desarrollo de este tipo, tendría que delimitar. Si va a concretarse en personas de cierta edad, no es lo mismo relaciones interpersonales en personas de 18 a 25 años, en personas mayores de 30, de 40, ¿sí? En personas, qué sé yo, con algún tipo de discapacidad visual, cognitiva y demás. Mire cómo una idea que podemos tener es buena, pero que tengo que estarla cortando o definiendo. Si la investigación tendrá un enfoque psicológico o sociológico, ¿sí? Entonces, mire que una idea que es buena, ¿qué aspectos influyen? Pero delimítela. Bueno, ¿qué aspectos influyen en relaciones o en noviazgos en personas entre 25 y 35 años de nacionalidad colombiana? Porque si ustedes observan, también de acuerdo al lugar geográfico donde nacen, se tienen culturas.
¿cómo se llama? En Japón. Japón es muy conocido, digámoslo así, por tener un alto número de suicidios. Se dice que las personas en Japón se tratan como máquinas. Entonces, ellos están diseñados para estar trabajando, para estar estudiando, para estar haciendo sus labores, como una máquina. Muy cumplidores, muy disciplinados. Pero esos tipos de relaciones interpersonales se dejan de un lado. Entonces allá surgen problemas, digamos, que los psicólogos denominarían como depresión y demás, y eso conlleva al suicidio. Entonces no es lo mismo ese estudio que está planteando aquí Mariana en Colombia a hacerlo en Japón, o a hacerlo en Alemania, o a hacerlo en países donde la cultura es, por ejemplo, la poligamia, donde un hombre puede tener muchas mujeres o donde una mujer puede tener muchos hombres y es aceptado. Entonces, miren cómo una idea pequeña, que a mí me puede parecer buena, debo delimitarla en muchos aspectos. ¿Listo? Claro, esta parte, ¿tenemos alguna duda con este ejemplo? Porque es un ejemplo muy claro de lo que nos puede suceder a nosotros cuando estemos definiendo la idea para los proyectos. Profe, yo también, digamos, tengo otro ejemplo. Sí, señor. Digamos, la creación de una página web. Ya tocaría también ver varios factores, como es digamos, el sistema la aplicación web que donde se va a instalar, digamos, si es un teléfono o en un computador o incluso en un televisor. Tiene que verse el diseño, cómo, o sea, va a ser diseñada la página. Igualmente, otro factor sería el hosting. Dependiendo del hosting, pues podemos ver si es factible o no la creación de la página web y la base de datos, el servidor. Yo creo que también incluye esos factores, profe. Sí, aunque tú estás tocando un punto, ¿cómo decirlo? Diferente, podríamos así, que ya es a la parte tecnológica, ¿sí? Entonces, bueno, yo a ustedes no les puedo exigir esa parte todavía porque es que hasta ahora estamos con ustedes son, me disculpan la expresión, ustedes son nuestros niños chiquitos que están comenzando un proceso de formación, ¿cierto? Esta es, digamos, ese apunte que tú haces, si lo hace una persona de un octavo semestre, yo se lo voy a desbaratar todo, porque es que ya son niños más grandes, que ya la formación que tienen y todo lo que han trabajado, deben manejar esos conceptos muy bien. Entonces, yo podría decir, listo, ¿usted qué va a hacer primero que todo? Una página web, web, una aplicación móvil. Son tres cosas totalmente diferentes. Entonces, una página web, ¿qué podría ser? Es un sitio estático de mostrar información. ¿Listo? Eso es una página web. Una aplicación web es cuando ya hay, ¿cómo se llama? Cuando ya hay interacción entre, ¿cómo se llama? Entre el computador o el servidor y la persona. Un ejemplo de una aplicación web es Moodle o la plataforma Agora donde nosotros trabajamos. Eso es una aplicación web porque es que ustedes se loguean con un nombre de usuario y contraseña, él les va a responder si son correctos o no los datos que están en la base de datos y demás, ¿sí? Entonces ahí tenemos que empezar también, igual, aunque me recuerda el nombre de la persona que participó. Diego Méndez. Gracias, Diego. Diego, él lo estuvo orientando por la parte tecnológica. No quiere decir que esté mal, no, aclaro, no quiere decir que esté mal, no, pero es una parte que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es nuestra formación? Nuestra formación es a nivel tecnológico, a nivel de ciencia y tecnología, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta eso, ¿listo? Todo eso es, o sea, aquí en este ámbito nosotros somos privilegiados en esta área, porque nuestros proyectos no solo van a abarcar las ciencias exactas, sino yo puedo fácilmente hacer estudios en educación. ¿Y cómo va a incluir o cómo va a influir? O puedo desarrollar una herramienta que me permita hacer estudios o que permita crear material de aprendizaje para estudiantes. Y todo es válido. ¿Sí? O sea, nosotros somos privilegiados porque desde nuestra área podemos afectar a cualquier área. O sea, nuestra formación es transversal a todas las áreas existentes. ¿Sí? Yo podría diseñar una aplicación donde a partir de ciertas variables analice si dos personas son compatibles para tener una relación de noviazgo, ¿cierto? Yo no sé de noviazgo, eso lo sabe un psicólogo, pero yo me puedo basar en estudios y entonces a partir de esos estudios le digo, listo, esta es mi aplicación, consiga su novio.com o su novia.com, ¿listo? Entonces, a partir de eso, listo, ¿cuáles son sus nombres? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su estrato social? ¿Cuál es
Vamos a decir si de pronto eso influye. Su religión, su afiliación política, sus gustos musicales. Ahora describa a la persona con la que quiere tener una relación. Listo. Pum, 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 pum. Entonces, él a partir de ese cruce de variables le va a decir, hay un 30% de probabilidad de que esa relación funcione. Usted verá si lo asume o no lo asume. O hay un 70% de que esa relación funcione. Miren cómo un estudio que no es de nuestra área, la psicología no es de nuestra área, pero yo puedo tomar preceptos teóricos de esa área y aplicarlo a un estudio cuantitativo de mi área. Y yo desarrollé esa aplicación, ¿cierto? ¿Qué hace Facebook? Facebook, a partir, digamos, de esos patrones, de esa información que yo le estoy dando todos los días, con subir imágenes, con compartir videos, con publicar estados, con comentar publicaciones con el me gusta, me encanta, me importa, etcétera, etcétera, yo le estoy brindando información que él va almacenando. Y a partir de eso es que Facebook me va mostrando, oiga, es que fulanita, le sugerimos a fulanita de amistad. ¿Por qué? Porque tiene 5 amigos en común, porque visita las mismas páginas que usted, porque etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, mire que esa información, a pesar de que Facebook no es nada científico, pero sí utiliza la ciencia para provecho y crecimiento de ella misma. ¿Listo? Entonces, aquí yo les sugiero y les dejo una tabla para que ustedes planteen sus ideas. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Mi interés personal, el campo y las ideas posibles. Ah, bueno, a mí me encanta el fútbol, listo. El campo puede ser la medicina deportiva, en este caso podría no ser medicina deportiva, sino análisis del rendimiento de un jugador. ¿Y cuáles son las ideas posibles? Yo quiero hacer un software que me determine ¿cómo se llama? La condición física de un jugador a partir de sus antecedentes de enfermedad, su historia clínica. Y estoy asociando el campo de mi interés o lo que me gusta a mí con la carrera que estoy adelantando, ¿cierto? O diseñar una máquina que me permita a mí prevenir las lesiones deportivas y es válido. ¿Listo? Por otra parte, entonces yo quiero irme a la educación con niños, ¿sí? Porque tengo hermanos pequeños, porque tengo sobrinos, porque tengo hijos. Entonces, ¿cuál va a ser el problema que quiero plantear o a qué quiero irme? El aprendizaje con niños hiperactivos, aquellos niños que no se pueden estar quietos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las ideas posibles? Voy a buscar hacer una investigación sobre métodos de enseñanza de la investigación basados en la computación para niños hiperactivos de esa edad. O cuáles son los efectos para calmar. ¿Qué pasa? Yo digo que es que tengo un niño hiperactivo y entonces le empiezo a llenar de medicamentos. Eso no es una solución. A corto, mediano o largo plazo, ¿qué perjuicios le va a traer a este niño que estoy medicando desde pequeño? ¿Sí? Entonces miren que aquí yo puedo tomar mis campos de interés de acuerdo a lo que ustedes quieran. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Ya tenemos otros tipos, entonces esto es idea que ustedes lo vayan revisando para que se vayan haciendo la idea de lo que podemos plantear en estos momentos. ¿Listo? Que lo ideal, ya ahorita vamos a dar un cierre de sesión, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que debemos definir si vamos a trabajar en grupos, si vamos a trabajar de forma individual, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y empezar a plantear esas ideas. Vuelvo y les digo, yo recomiendo que preferiblemente trabajen solos, pero si ustedes consideran que encuentran personas afines para poder trabajar, no hay ningún problema. ¿Sí? O sea, lo único que deben tener en cuenta es que los grupos van de 2 a 5 personas, más de 5 personas no se admite, de lo que nos permite a nosotros la universidad. ¿Vale? Aquí tenemos otros ejemplos para que los revisen. ¿Listo? En esta primera parte que nos había quedado pendiente de la clase anterior, ¿tenemos alguna duda, pregunta, inquietud? Bueno, creo que no habían dudas. Entonces vamos a continuar. Listo. ¿Cuál es la primera tarea para los 25 participantes, muchachos? Vayamos definiendo si vamos a trabajar de forma individual o grupal. Uno, eso. Y dos, comencemos a definir esa idea. ¿Cuál es esa idea que vamos a tener de nuestro proyecto? ¿Listo? Entonces hagamos esa tablita, hagamos ese estudio ahí, de acuerdo a las diapositivas que están compartidas ya en Ágora, de cuál sería ese estudio que podamos adelantar. ¿Listo? Entonces,
A partir de esto, digamos, de ahí que no hay dudas, vamos a continuar con el tema puntual de la clase de hoy. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos acá los tipos de investigación. Nosotros estábamos viendo cuáles eran los enfoques, ¿cierto? Que entonces tenemos enfoques cualitativos, cuantitativos y mixtos. Pero a partir de esos enfoques, entonces yo también tengo tipos de investigación. ¿Listo? Listo, entonces, ¿dónde íbamos por acá? Ok, listo. Tenemos los tipos de investigación, ¿vale? Entonces vamos a mirar que tenemos tres grandes campos, para trabajar con esos tipos de investigación. Uno son los medios, otro el tipo de investigación y otro el tiempo en el cual se va a desarrollar. Entonces, cuando hablamos de los medios, yo puedo decir que mi investigación va a ser de tipo documental, de tipo a nivel de campo, desarrollar en campo, o de tipo experimental. Ese experimental se utiliza mucho en la parte de la producción, por ejemplo, de vacunas y demás. Lo que está pasando ahorita con la vacuna del COVID. En este caso, eso es un estudio experimental, porque, digamos, a partir de... Por acá creo que hay algún comentario. Nos dice David, futurista. Bueno, no es tanto futurista, no sería como ¿cómo se llama? Como esa parte de futurista sería más algo a nivel de cine, ¿no? Entonces no es que sea futurista, sino experimental, porque no sé. Futurista es decir que en el año 2020 iban a haber carros voladores, que por allá los que recuerden o que sus padres le hayan dicho, había películas como Volver al Futuro, donde se hablaba que en el 2020 iban a haber carros voladores. Y en el momento no existen. Hay unos prototipos que probablemente puedan funcionar, ¿sí? Pero entonces es más experimental, ¿listo? Tenemos ya los tipos de investigación, perdón, por tipos de investigación, ¿cierto? Que sería la otra forma de investigar, que es a través de los conocimientos que se adquieren o de los propósitos. Cuando nos vamos por la parte de los conocimientos que se van a adquirir, entonces tenemos investigación exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Que si ustedes observan, y esa es una actividad que también van a tener que hacer desde el libro de investigación de Roberto Sampieri, Metodología de la Investigación, explica muy bien esta parte, que es una actividad que vamos a ver más adelante, ¿listo? Entonces, mi estudio es exploratorio, cuando no existe mucho conocimiento al respecto. Por ejemplo, los efectos negativos en la salud por utilizar Big Vaporub para controlar el COVID. Que funcione o no funcione, que los efectos sean negativos o sean positivos, no lo sé. E información casi no hay. Entonces sería una investigación de tipo exploratorio. Cuando yo hablo de una investigación descriptiva, yo podría decir que la influencia de las condiciones sociales en el incremento de delitos como el hurto. Yo voy a describir un fenómeno y me voy a apoyar a nivel de estadísticas y demás para eso. ¿Listo? Cuando ya hablo de tipos de estudio correlacional, tendría que tener en cuenta entonces que voy a trabajar una o dos variables o muchas variables y voy a mirar cómo se interconectan o se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, la influencia la influencia de la mala praxis de la política en el crecimiento del país. Entonces yo voy a mirar esas decisiones políticas como variable y el crecimiento económico a nivel empresarial y demás de nuestro país. Esa podría ser un tipo de estudio correlacional, ¿cierto? Y la explicativa donde ya va a describir puntualmente cómo se comporta un fenómeno. ¿Listo? A nivel de propósitos o finalidades, entonces tenemos una investigación básica
¿cierto? O un tipo de investigación aplicada. Y por último, tendríamos la clasificación por tiempo, que sería de tipo transversal o de tipo longitudinal. Transversal, ¿cuándo es? Cuando nosotros como ingenieros, como tecnólogos, hacemos un estudio a otra área, a la educación, a la medicina, a la política y demás. Nosotros estamos siendo transversales, ¿cierto? O longitudinal durante un periodo de tiempo, ¿listo? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta en cuanto a tipos de investigación que podemos encontrar. Obviamente estos no son los únicos, existen muchos más. Estos son como los más destacables en esto. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos acá en pantalla algo que nos dice o que nos sugiere 9 pasos puntuales para hacer un proceso o para adelantar un proceso de investigación. Entonces, en primera medida es definir el tema, definir esa idea que hablábamos anteriormente. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta acá? Tomar decisiones a partir de intereses a nivel de investigación, criterios científicos y demás, ¿cierto? Redactar o hacer la redacción de la introducción y el objetivo para plantear preguntas e hipótesis, ¿cierto? Eso sería el tema. A partir de eso yo voy a definir cuál es mi objetivo de investigación, ¿cierto? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero tener con ese estudio? ¿Sí? No sé si en la clase anterior yo les hablaba algo sobre Manuel Elkin Patarroyo. Este señor comenzó primero a buscar la vacuna contra la malaria y no la encontró y gastó muchísimo tiempo en esos estudios. Después, ¿qué hizo este señor? Dijo, voy a hacer un estudio inverso. Voy a determinar qué no cura o para qué no sirve esta vacuna. Y empezó a descartar, listo. Esta vacuna no cura el cáncer, descartado. Esta vacuna no cura el neumococo, descartado. Esta vacuna no cura el COVID, descartado. Y así hasta llegar a encontrar la cura contra la malaria. Sí, entonces mire que enfocó o planteó un objetivo diferente. Primero era hallar la vacuna contra la malaria y después dijo definir qué no curaba esta vacuna. ¿Sí? Miremos cómo podemos cambiar de metas de acuerdo al estudio que vayamos a realizar. ¿Vale? A partir de ese entonces objetivo de investigación vamos a plantear un marco teórico o más bien dicho un marco referencial que está compuesto por un marco teórico, un marco conceptual, un marco legal, un marco tecnológico. ¿Existen muchos más marcos? Claro que sí. Pero en el caso de nosotros vamos a trabajar esos cuatro, perdón, porque existen marcos histórico, contextual, de aplicaciones, existe una gran cantidad de marcos que de acuerdo a los estudios, vuelvo y digo, se utiliza. En el caso de nosotros vamos a utilizar tanto el legal, o sea, adicionales a los que toda investigación como mínimo de tener, que es el teórico y el conceptual, vamos a tener el legal y el tecnológico, ¿listo? Por nuestra área de saber. A partir de esa definición de ese marco, pues vamos a hacer toda esa recolección de datos, que era lo que veíamos también en las fases que nos presentaba Roberto Sampieri. ¿Listo? Y a partir de eso, entonces vamos a hacer un cálculo y demás para generar un análisis de datos, ¿sí? Y eso serían, digamos, bueno, qué pena. Acá a partir de ese análisis de datos vamos a generar unas conclusiones. Las conclusiones, ¿qué son? El cumplimiento de los objetivos. Si yo planteé 5 objetivos, como mínimo debo tener 5 conclusiones, donde cada una me diga, listo, yo cumplí con esto, o este fue mi objetivo y llegué a este punto. ¿Listo? Generamos un informe, lo comunicamos, lo divulgamos y hacemos transferencia. ¿Sí? Eso es lo ideal de todos los estudios, que por ejemplo, lo que yo muestre, lo que yo haga, no quede solo en papel, en que lo pueda llevar y mostrar y decirles, mire, aquí tenemos esta información y demás. ¿Listo? Entonces, continuamos por acá. Acá tenemos otro proceso que nos da Innova Scientific, donde nos dicen cuáles son el proceso puntual de una investigación. Entonces, seleccionamos el tema que planteamos todo desde la idea, ¿cierto? Desde esa idea que tenemos, definimos y planteamos y describimos el problema, definimos esa hipótesis,
planteamos nuestros objetivos, el general y los específicos, elaboramos un marco teórico, conceptual, legal, definimos cuál va a ser nuestra metodología de la investigación, ¿cierto? Si va a ser aplicada, descriptiva, correlacional. Destacamos cuál va a ser la población que va a ser afectada por nuestro proyecto y cuál es la muestra que voy a tomar para hacer ese estudio. Planteamos las técnicas e instrumentos de recolección de información, recopilamos o aplicamos esas técnicas, hago una entrevista, hago unas encuestas a estudiantes, a profesores y demás, ¿cierto? Y por último, analizaría esos datos. Hago el análisis de los datos para generar un informe, ¿cierto? Y mire que ahí tenemos otra vez un proceso, un ciclo para cumplir la investigación. Esta es otra versión, ¿cierto? Ya un poco más técnica de cómo podemos adelantar una investigación. Entonces, mire que ya nos desmenuzan un poco acá en esas fases, tanto en la parte de tanto en la fase conceptual como en la fase de interpretación. Nos lo dividen en dos. Entonces, tenemos que en la primera parte debemos plantear una pregunta-problema, ¿cierto? Hacer una revisión bibliográfica, buscar información, crear un marco teórico, definir cuáles son las variables de nuestros proyectos, hacer la hipótesis a donde queremos llegar, plantear los objetivos, seleccionar el diseño de nuestro trabajo, identificar la población y la muestra, ¿cierto? Aplicar esa información ahí, recolectar datos, hacer un procesamiento de información, presentar datos, analizar todos esos datos y por último, con todos esos datos, generar conclusiones y mostrar nuestra información, nuestro informe al cual queremos llegar. Esta es una imagen que me gusta mucho porque es como ese paso a paso que nos dicen a nosotros de cómo escribir un trabajo de investigación. Entonces, si ustedes observan, es un campo delgadito cuando comenzamos, ¿sí? Un campo pequeño porque ya lo delimitamos. Y comenzamos con nuestra introducción, se agranda ese campo. Y empiezo otra vez a reducir a través de todo lo que busco. Y mis antecedentes son ese cono, digámoslo así, al hablar de figuras, ese cono para tener en cuenta. ¿Listo? Nuestra metodología y resultados ya van a ser más pequeños porque ya no puede quedar muy grande porque si no nunca vamos a terminar con ese estudio y vuelve a agrandarse o vuelve a abrirse cuando hablamos ya de la discusión, pero no es discutir, alegar con una persona, sino, ¿cómo se llama? Sino mostrar esos resultados con cifras y hechos estadísticos. ¿Listo? Y las conclusiones ya son más grandes, referencias y agradecimientos. Ese es, digamos, como el doble embudo, ¿cierto? O como el reloj de arena que podemos tener para nuestro trabajo. Comienza en una parte grande, luego se ciñe o se reduce hasta llegar nuevamente a esa parte grande, que son los resultados que nosotros vamos a tener. Listo. Ahora, a partir de todo eso que hemos hablado de investigación, vamos a mirar el problema. Entonces, las dos tareas que en este momento ustedes ya tienen que ir pensando para ir trabajando es primero, tres tareas. Tres tareas. Primero, vamos a trabajar de forma individual o grupal. Listo, ahorita a partir del grupo de WhatsApp vamos a definir eso. Dos, definamos las ideas. No planteemos una sola idea, planteemos muchas ideas y miramos cuál nos sirve y cuál no nos sirve. Y a partir de esa idea vamos a comenzar a plantear el problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos plantear el problema? Primero debemos describirlo. Cuéntenme, ¿qué pasa con ese problema? Aquí en este momento fallamos mucho porque cuando yo les pido hacer una descripción, es mostrar, cuéntenme con sus propias palabras qué están viendo. Si yo les dijera en este momento, descríbanme en un computador. Entonces, descríbanme la actividad sería, por ejemplo, descríbanme en el medio tecnológico que ustedes están utilizando para asistir a esta clase. Entonces yo podría decir, listo, yo estoy utilizando un computador portátil de marca Asus, de pantalla de 15.6 pulgadas, color negro con plateado,
¿Qué más? ¿Qué le puedo decir yo? Tiene un procesador de tal gama, tanta memoria RAM, tanto disco duro, que tiene una tarjeta gráfica de tal forma, que tiene una antena inalámbrica para conexión a internet, que tiene 3 puertos USB, un puerto HDMI, un puerto VGA, un puerto LAN Ethernet, tiene su cargador ¿cómo se llama?, de corriente, tiene su parte de refrigeración, como nos dice David, ¿sí? Es describir, así como yo estoy describiendo mi herramienta, otra persona va a decir, listo, yo estoy trabajando desde mi celular marca Samsung, referencia tal, el cual la pantalla es de tantas pulgadas, tiene un sistema operativo Android 9.0, tiene diferentes aplicaciones, tiene un puerto para conectar audífonos, un puerto de micrófono, un puerto para cargar y transferir imágenes, etcétera, etcétera. Si observan que con esa descripción, si ustedes no saben qué es, con esa descripción ustedes lo van a identificar. Así mismo se debe hacer el problema. O sea, ustedes me deben describir qué está pasando, pero no qué vamos a hacer como solución. Ojo, porque aquí este es un problema grandísimo que encuentro. El problema se presenta porque queremos solucionar o implementar una herramienta que ayude a las personas. No. Tampoco el problema puede ser la ausencia de algo. Porque si no, entonces, si yo digo que mi problema en la casa es que no puedo lavar la ropa rápido, ¿sí? O no existe una máquina para lavar la ropa rápido, la solución sería compre una lavadora. Y ahí se acabaría todo el proyecto. Entonces, no puede ser la ausencia de algo que normalmente siempre hacemos. La no existencia de una herramienta que me permita llevar notas. Ah, bueno, pues compra la herramienta, adquiérala. Vale tanto en el mercado. Bueno, y entonces nuestro estudio, ¿dónde queda? ¿Listo? Entonces, a partir del problema, hacemos la primera pregunta. ¿Sabía usted que en una investigación la palabra problema no se refiere a hechos negativos? Nosotros siempre asociamos a problemas con hechos negativos. Y si lo miramos desde la parte de las matemáticas, cuando trabajamos por allá con álgebra, la álgebra presenta muchos problemas y no son problemas negativos, son problemas que nos ayudan a nosotros a expandir nuestra mente, a analizar las cosas de forma distinta. ¿Listo? Los problemas de investigación son preguntas o interrogantes acerca de hechos, situaciones, fenómenos o casos que pueden ser positivos o negativos. No necesariamente tiene que ser malo. Puede ser algo bueno y quiero a partir de eso determinar por qué se produce. Y la tarea en este caso del investigador consiste en encontrar respuesta mediante la labor investigativa que está adelantando. Por último, el interrogante que nos hacen en esta lámina es, ¿un investigador también puede utilizar casos positivos como el éxito de una empresa? Yo quiero analizar o quiero determinar cuáles fueron las estrategias que utilizó Steve Jobs para hacer que su empresa, Apple, fuera tan rentable. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer todo eso. Esos son estudios y mire que no es algo malo. Yo quiero saber si realmente eso que hizo esa persona, cómo nos puede servir. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos tener en cuenta ahí. ¿Listo? Entonces, por acá, bueno. Ahora tenemos, que nos sugiere por acá, diferentes expertos de investigación o cómo lo podemos plantear, ¿cierto? En primera medida debemos definir el contexto, en dónde se va a analizar ese problema o en dónde está ocurriendo ese problema. Aquí no podemos llegar a propuestas de reina de belleza, donde nos dicen es que queremos solucionar la paz mundial, erradicar el hambre del mundo. Es un contexto muy amplio. ¿En qué lugar del mundo no hay hambre? No hay necesidades. Entonces es un contexto muy, muy grande. ¿Listo? Ojo con el contexto en el cual se va a abarcar el problema. Definimos el problema, hacemos preguntas de investigación sobre ese problema, miramos cuál sería el objetivo general de ese problema, cómo lo justificamos o por qué es importante ese problema y cuáles son los beneficios esperados. Eso es lo que deberíamos tener en cuenta cuando estemos planteando. Entonces, por acá el contexto, hay un ejemplo, no me va a permitir leer, sino ese se lo dejo de actividades para que ustedes lo lean. Acá en el contexto, entonces, lo que yo les decía a ustedes, ¿en dónde se va a desarrollar? Mi contexto va a ser la parte de educación, pero la educación inclusiva en niños entre 5 y 10 años que residen en la zona rural del municipio de Chiquinquirá. Bueno, miren que niños en Chiquinquirá existen muchos,
En la zona rural también, pero ya estoy diciendo solo aquellos niños entre 5 y 10 años. Ya corto mi población y les digo que sufran de algún tipo de discapacidad. Entonces ya podría decir que de los 5.000 niños que existen en Chiquinquirá, solo 500 tienen o cumplen con esas condiciones. Sí, entonces mire cómo yo voy elaborando esos contextos o en dónde se va a ubicar, ¿vale? Después tenemos la definición del problema, ¿cierto? Donde ustedes me van a contar qué está pasando, como el ejercicio que yo les decía a ustedes de ¿cómo se llama esta parte del computador o del elemento? ¿Dónde está usted ubicado trabajando? Ah, bueno, yo estoy en tal parte, tengo tal herramienta, tiene tales y tales características, etcétera. Todas las características que se puedan presentar. ¿Listo? A partir de eso, lo que hacemos es plantear esas preguntas de investigación, donde aquí tenemos unos ejemplos. ¿Qué rol juega la evaluación en la educación? Mire que esa podría ser una pregunta idónea para un proyecto. ¿Será que realmente si yo necesito colocarles quizzes y evaluaciones a los estudiantes y eso me está indicando a mí que un estudiante es bueno o es malo? ¿Realmente necesito clasificar a un estudiante de acuerdo a una nota? Mire que son preguntas que yo me puedo estar haciendo y que a través de un estudio las puedo responder. ¿Listo? ¿Cómo enfrentar el proceso educativo a partir de resultados evaluativos? Una pregunta ahorita de un estudio sería, ¿Colombia está en capacidad de volcar toda su educación de forma virtual? Por los simples, digamos, la simple observación que nosotros hacemos, diríamos que no, ¿cierto? ¿Basados en qué? Cobertura tecnológica, estabilidad del Internet, medios tecnológicos, el acceso a la información, los ingresos de las familias, ¿cierto? Todo eso debemos tenerlo en cuenta. Y eso podría ser también un estudio. Y mire que puede ser una pregunta problema. Listo, a partir de eso, entonces, yo de esa pregunta, lo que voy a contestar es que, ¿cómo voy a resolver esa pregunta? Y aquí cumple una, ¿cómo se llama? Una ecuación, por así decirlo, ¿cierto? Que yo diría que mi pregunta problema, ¿cierto? Por acá que ustedes están viendo, mi pregunta problema va a ser resuelta a través del título más el objetivo general. Esa podríamos decir que sea una ecuación utilizando las matemáticas en el caso de un proyecto. Mi pregunta problema debe ser respondida o va a ser igual al título más el objetivo general. Si no hay esa relación en esto, no nos sirve para nada nuestro estudio. Entonces, por eso la importancia de relacionar todo en el planteamiento de nuestras actividades. Acá nos dicen una justificación. ¿Por qué es importante su proyecto? Entonces, en la justificación yo utilizo mucho una frase que es que debemos decir que nuestro proyecto es importante sin utilizar la palabra importante. ¿Sí? Entonces, ahí debemos tener en cuenta eso. A partir de la justificación debemos tener en cuenta aspectos relevantes como la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico, la utilidad metodológica, la viabilidad. Esos son 5 aspectos fundamentales en una justificación. ¿Que los debe tener todos? No. ¿Que sería lo ideal? Sí, pero mi justificación puede tener 1 o 2 factores. Entre más factores tenga, mucho mejor. Pero no quiere decir que mi justificación, si solo tiene conveniencia y relevancia social, no va a servir. ¿Listo? Tengamos muy presente esa parte ahí. ¿Qué beneficios vamos a obtener con este estudio? ¿Será que realmente el hecho de producir o de investigar si una vacuna sirve para el COVID-19 no sirve? O por el contrario va a crear un caos, etcétera. No sé, esas son hipótesis que yo puedo plantear en este caso. ¿Listo? Entonces, bueno, esto es una partecita que ya habíamos visto antes, que a nivel del alcance yo puedo definir mi estudio. Entonces, ustedes, de acuerdo a esa definición, ustedes lo que van a decir es, listo, yo tengo ya una idea, un planteamiento del problema. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Será que mi estudio es exploratorio? Porque no hay mucha investigación al respecto, porque no hay mucho estudio, etcétera, etcétera, o va a ser más de índole descriptivo, porque voy a tener un fenómeno, voy a describir cómo se presenta, o va a ser correlacional, porque voy a asociar 2 o más variables, 2 o más conocimientos,
o va a ser explicativo, porque me va a dar las, ¿no? Color, cuál es la eh, eso de un determinado departamento. Todo eso lo puedo cuantificar acá y lo puedo explicar. ¿Listo? Entonces, a partir de ese problema, yo lo que voy a hacer es formular una hipótesis. ¿Sí? Formular una hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Básicamente es el centro o son la médula o el eje del método deductivo o del método cuantitativo. En este momento, ¿qué debemos garantizar o qué debemos propender por hacer? Mostrar cuál va a ser esa verdad que está por corroborarse o por comprobar. Yo puedo decir en este momento, el acetaminofén es malo para la salud. Eso es una afirmación que yo puedo hacer. Que sea cierta o no, ya lo definirá un estudio que yo haga al respecto. Entonces, ¿cómo hacemos para plantear esas hipótesis? Venimos acá. Tenemos que mirar en primera medida cuál es esa perspectiva teórica, cuál es esa teoría que nosotros tenemos que tener presente. A partir de eso nos va a permitir analizar correctamente, definir y plantear nuestro problema. De este problema, ¿qué se va a derivar? Entonces se va a derivar la hipótesis o las hipótesis, que en sí podríamos catalogarlas como explicaciones tentativas de la relación entre dos o más variables. ¿Listo? ¿Y cuáles son esas funciones? Primero, van a guiar al estudio, son proporcionales, es proporcionar explicaciones de lo que puede suceder y apoyar a probar teorías. Lo que yo les volví a decir o les traía a colación la parte del estudio que hizo este señor colombiano con la vacuna de la malaria. ¿Sí? Entonces, eso debemos tener en cuenta ahí, ¿vale? Entonces, de acuerdo también al tipo, yo voy a plantear hipótesis. Pero observen que en el tipo exploratorio yo no planteo hipótesis. En el descriptivo se pronostica un hecho, un dato. Puede suceder que cuando la gente salga a la calle se van a aumentar los casos de COVID-19. Eso es un estudio descriptivo y estoy dando una hipótesis de tipo descriptivo o correlacional. Entre más gente haya en las calles, mayor va a ser el número de contagios y de muertes en Colombia. Y explicativo, se formulan hipótesis causales. Siguiendo con ese tema, podríamos decir que cómo funciona el aislamiento selectivo que propuso el gobierno con el incremento de casos. Sí, mire que yo todo en este momento estoy lanzando una serie de hipótesis que pueden ser o no ser ciertas, que de pronto las puedo escuchar en una noticia, pero que tienen que tener un refuerzo o un soporte investigativo y metodológico para saber si son o no ciertas. ¿Sí? Y entonces tenemos que, de acuerdo a esas investigaciones, pueden ser de investigaciones nulas, alternativas o estadísticas. Estadísticas era el ejemplo, que se incremente el número de casos cuando todas las personas salgan a la calle. ¿Cierto? Entonces, todo eso son verdades que falta comprobarse, que serían las hipótesis que yo estoy planteando en este momento. ¿Listo? ¿Y qué características? Para que ustedes también aquí lean esas características que pueden tener las hipótesis. Por último, para complementar, en la parte del problema, acá nos sugieren cómo usted puede plantear el problema de una investigación. Entonces, en primera medida, el problema se expresa mediante una oración interrogativa, una pregunta-problema. Esto ayuda a que el proceso se analice de forma coherente y congruente con todos los procesos metodológicos que se están desarrollando en el proyecto. No debe existir ambigüedades en el planteamiento de nuestra pregunta. El problema tiene que incluir las variables o categorías que se estudiarán. Es decir, contiene los conceptos teóricos específicos que designan fenómenos que van a estudiar. El problema tiene que referir tipo de unidades de observaciones, es decir, aquellos sujetos, fenómenos, grupos, situaciones y demás que podamos tener en cuenta. Y si el propósito del estudio lo requiere, el problema debe ubicarse en las unidades de observación en unas coordenadas de tiempo y espacio, ¿cierto? Entonces observemos esta fórmula, miren que aquí todo aplica a la matemática, a la física, ¿cierto?
esa construcción de fórmulas. Entonces yo digo acá, primero, es el interrogante, la partícula interrogativa que va a comenzar nuestra pregunta-problema. Entonces nos dice acá, partículas como qué, cómo, cuáles, dónde, cuándo, para qué, por qué, cómo, influye, ¿cierto? Que eso sería el tipo de investigación. ¿Qué pasaría si yo llego tarde a la casa? Entonces mi papá me va a regañar. Sería un ejemplo de una pregunta y la respuesta la tendríamos ahí. Los atributos, perdón, las variables. Atributos del fenómeno que pueden adquirir diferentes valores. En este caso, los atributos que se van a estudiar. ¿Qué va a pasar en este momento? Las unidades de observación. ¿En dónde podemos observar los atributos? Por ejemplo, en la comunidad menos favorecida, en las personas con discapacidad social, visual, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y el contexto, el lugar donde va a estar nuestro trabajo, nuestro contexto ambiental, nuestro contexto social, económico, político, social, zona rural, zona urbana, municipio de Chiquinquirá, un barrio en específico, Unisangil, los estudiantes de un programa determinado de Unisangil, ¿sí? Ahí es donde defino eso. Entonces, mire que ahí con esa fórmula yo puedo plantear mi pregunta. Entonces, cuando yo plantee esa pregunta, debo comenzar a revisar y hacer un análisis si cumple con el interrogante, si tiene la variable, si tiene unas unidades de observación y si hay un contexto. Si cumple con estos cuatro en ese orden, tendría una pregunta realmente bien formulada, ¿sí? Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta cuando estemos trabajando en nuestras preguntas problema. ¿Listo? Entonces, por el momento, dejaríamos hasta acá el tema que estamos adelantando, ¿cierto? Dejaría abierto para las preguntas que puedan tener. Vamos a revisar acá el chat, a ver qué preguntas tienen. Bueno, David nos decía que en cuanto a refrigeración, sí, en cuanto a refrigeración, hablando ya de la descripción que hacíamos del computador. ¿Listo? Entonces, ¿tenemos preguntas, dudas, inquietudes con respecto a esta actividad? Con respecto a lo que hemos visto el día de hoy. ¿No hay dudas? Listo, muchachos. Entonces, primera tarea para que tomen nota, por favor. Primera tarea sería, vamos a definir, y eso me lo tienen que informar, vamos a definir si vamos a trabajar de forma individual o grupal. Uno, eso. Dos, vamos a definir la idea o las ideas que tenemos para nuestro proyecto. Y vamos a comenzar a plantear esa pregunta-problema y esa descripción del problema. ¿Listo? Entonces, eso debemos tenerlo para dentro de 8 días bien estructurado. ¿Listo? ¿En dónde? En un documento en Word, a mano, no hay problema. No hay importancia donde lo tengan. ¿Listo? Profe, ¿me puede repetir? Lo... Señor. Sí, profe. ¿Puede repetir lo anterior, profe? Listo. Repito. Primero, ¿cómo se llama? Definir los grupos, si vamos a trabajar de forma individual o de forma grupal. Uno, eso. Dos, ¿cómo se llama? Dos, debemos revisar o determinar idea o ideas, que prefiero que sean bastantes, unas 5 ideas sería bueno. ¿Qué ideas vamos a tener en cuenta para ese trabajo? Tres, vamos a describir el problema y a plantear esa pregunta-problema. ¿Listo? Esas serían las tareas que debemos tener en cuenta para hoy en 8 días. Además de eso, que vamos a hacer una cuarta tarea. Nosotros en este momento hemos visto ya 3 temas. Bueno, con respecto a esas 3 primeras tareas que tenemos, que bueno, sí, bueno, sería una, pero vamos a tener 3 temas que debemos tener en cuenta. ¿Listo? ¿Claro de esas tareas, muchachos? Eh, Profe, una pregunta. Lo de la idea o ideas y lo del problema toca escribirlo en Word, ¿cierto? En un documento de Word. En un documento Word, escrito en un cuaderno, me envían la fotografía, no hay problema. O sea, yo necesito ver esas ideas, ¿sí? Necesito saber cuáles son las ideas que ustedes están planteando. Entonces yo digo, listo, por ejemplo, yo Edison Caicedo voy a trabajar con Oscar Julián y Angie Paola.
Listo, entonces yo defino que mi grupo es Edison Caicedo, Angie Paola y Oscar Julián. Listo, define ahí. Ideas. Entonces, la primera idea va a ser un estudio sobre el uso de videojuegos. La segunda va a ser un análisis sobre la influencia de la falta de fútbol en la salud mental de los estudiantes. No sé, o sea, empiezo a plantear esas ideas que pueden ser muy locas en este momento, pero que nos puede servir. O sea, no quiere decir que la idea sea mala ni nada, pero que cuando la empecemos a delimitar vamos a tener claro qué vamos a hacer. ¿Listo? Y a partir de eso voy a hacer mi planteamiento del problema, o sea, voy a describirlo y voy a hacer una pregunta-problema. Puedo hacer varias preguntas y empezar a revisar cuál nos sirve. Y aquí vamos a hacer esa revisión para empezar a trabajar en esa parte, ¿vale? ¿Claro esa primera parte de la tarea? Sí, señor, otra pregunta. ¿Hasta cuándo habría plazo de enviarle la evidencia a eso? Tenemos que tenerlo listo para la otra clase. ¿Listo? O sea, para la otra clase, para de hoy en 8 días, a las 10:30 tenemos que tener listo eso, ¿vale? ¿Qué nos dicen por acá en el chat? Dicen... O sea que las preguntas problemas son para cada idea. Sí, claro. Si ustedes plantean 3 ideas y quieren de pronto o están indecisos, pues para cada idea deberían plantear una pregunta problema o varias. Y ya después vamos a definir cuál nos sirve, cuál nos orienta a eso, ¿vale? Entonces, acá tenemos algo que es el libro de metodología de la investigación. ¿Cuál va a ser la actividad? Nosotros ya hemos visto 2 temas, 2, casi 3 temas. Entonces necesitamos reforzar eso que ya hemos visto con esta parte aquí de este libro que es nuestra Biblia para trabajar en la parte de investigación. ¿Listo? Entonces, a partir de esto, la solicitud va a ser, vamos a leer capítulo 1 y 2 de este libro. Ya está en el aula, muchachos. Aquellos que no estén matriculados deben informarme, pero considero que como nadie me ha dicho esa parte, todos están matriculados. ¿Listo? Entonces, tenemos el capítulo 1 y 2 que vamos a leerlos, no son muy extensos, ¿sí? Vamos a leer esos 2 capítulos y vamos a leer el capítulo 3, capítulo 1, 2 y 3 de ese libro. Porque de esto probablemente hagamos quiz la siguiente clase, entonces van a haber unas preguntas de eso, puede ser un quiz oral, yo le puedo decir, en este momento lo voy a tomar de ejemplo, Kevin. Kevin, dígame qué aspectos debo tener en cuenta para hacer un planteamiento de una pregunta problema. Entonces Kevin, bueno, listo, 0 o 5. O les puedo hacer un quiz en la plataforma, todos ingresen a la plataforma y desarrollen esto, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, capítulo 1, 2 y 3. ¿Listo? Porfa, ¿el monitor o monitora se encuentran? Sí, señor. Listo, porfa, David, ¿me colaboras Sí, con señor. eso que estaba diciendo ahorita? Para que lo tengamos Señor. presente. Porfa, esto que hablamos, lo puedes compartir en el grupo de WhatsApp para que todos lo tengan claro. ¿Listo? Para que lo tengamos todos presentes Era, ahí. profe, Señor. la publicación del link No de link, de lo que hablamos ahorita, de las tareas. o de los grupos, profe. No, de las tareas. O sea, puntualmente, ¿qué debemos hacer? Definir la idea, lo que hablamos ahorita de tareas, leer los capítulos y demás, ¿listo? Como para que aquellas personas que no pudieron Sí, es ingresar o que claro. se les salió la señal y demás, entonces tengan claro eso, ¿listo? Recuerden, no deben entregarlo, deben tenerlo listo, porque yo en ese momento voy a decir, listo, comencemos acá. Angie Paola, ¿usted va a trabajar sola o en grupo? No, yo voy a trabajar con fulanito y fulanito, listo. ¿Cuáles son sus ideas? Cuénteme, listo. ¿Cuáles fueron las preguntas que plantearon? Y yo empiezo a preguntar así, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Preguntas, dudas, inquietudes. Listo, creo que no habrían preguntas, no habrían dudas, muchachos, entonces vamos a dejar la sesión por el día de hoy hasta acá.
Recordarles, todo este material está en Ágora, no les he podido compartir son los links de las grabaciones. Profe, Señor. después de, bueno, de la última tarea que, bueno, dice escribe el problema y pues plantea la pregunta problema. Después de eso, ¿hay otra tarea? ¿O solo son esas tres? Repito, son plantearlas, bueno, primero es definir si va a trabajar individual o grupal. Dos, definir la o las ideas que voy a tener. Yo digo que planteemos varias ideas, ¿por qué? Porque puede ser que esta idea nos funcione o esta no, entonces vamos a tener claro cuál nos puede adelantar en ese caso. Tres, a partir de esas ideas planteemos las preguntas, problemas posibles para esas ideas, ¿sí? Planteemos varias, tengamos varias opciones para no tener inconvenientes y hacemos una descripción pequeña de ese problema. Y cuarto, la lectura de los capítulos que pedí. ¿Listo? Bueno, por acá nos dice David que ya está publicándose en el grupo. Muchas gracias, David. Entonces, cualquier duda o algo, por favor, también en el grupo vamos charlando de lo que pueda surgir durante la semana. ¿Vale, muchachos? Entonces, muchas gracias. Quedaríamos al pendiente. Feliz día.